Este es el podcast La Tribu de Carmen, el podcast donde descubriremos el camino más íntimo hacia la fotografía y el arte. Muy buenas, yo soy Carmen Miguel Rubert, bienvenidos a La Tribu de Carmen. Son las 4:30 de la madrugada y en este ambiente de penumbra vamos a adentrarnos en el mundo oscuro de un director de cine. ¿Qué diríais si os nombro títulos como Six Men Getting Sick o The Alphabet? Estos dos cortometrajes fueron dirigidos por un director muy famoso, pero ¿qué tal si os digo ahora Twin Peaks, Mulholland Drive, Lost Highway, Blue Velvet? Aquí sí que ya podemos ir abriendo una luz y adivinaréis que se trata de David Lynch. Ese director tan famoso que llama la atención por el surrealismo de su obra, que desafía cualquier estructura argumental clásica. Así que, aparte de películas, como es un artista multidisciplinar, también ha hecho algo de fotografía. Así que hoy vamos a ver unas breves pinceladas sobre su obra fotográfica. Adelante. David Lynch, como decíamos, es un artista multidisciplinar, un director, actor, escritor, guionista, pintor, productor, músico y fotógrafo. David Keith Lynch nace el 20 de enero de 1946 en un pueblo de Montana llamado Missoula, en el seno de una familia pues normal, de clase media, y pasa su infancia de mudanza constante a causa del trabajo de su padre, que era investigador científico en el Servicio Forestal de Estados Unidos. A pesar de ese inconveniente, él recuerda su infancia como una etapa idílica. De niños jugaban a juegos relacionados con la guerra, ya que todavía seguía muy presente en su imaginario. Y como curiosidad, no le gustaba mucho estudiar. Decía que su principal ambición era convertirse en pintor. Y viendo el documental de Art Life, que habla sobre su vida, comentaba ahí con un rostro bastante orgulloso que su madre nunca les regaló los típicos cuadernos de colorear, ya que eran una forma de acabar con la creatividad propia. Y él lo decía orgulloso, que ciertamente eso tenía su razón de ser. A partir de sus 20 años, Lynch se instala en la ciudad de Filadelfia y va a la Pennsylvania Academy of Fine Arts y allí se dedica en principio pues a confeccionar alguna especie de mosaicos o figuras geométricas y luego ya a partir de ahí irá perfilando un poco su estilo. Sus primeras andanzas cinematográficas son con esos dos cortometrajes que he nombrado al principio, Six Men Getting Sick y The Alphabet, y luego ya a partir de ahí irá adquiriendo otros rasgos característicos de su propio estilo. Ya será a partir de sus 25 años cuando Lynch finalmente se traslada a Los Ángeles y allí acudirá a la American Film Institute Conservatory, y allí donde empezará a desarrollar su primer obra cinematográfica, Eraserhead, que habla la historia de un joven que es padre de una criatura un tanto surrealista, como bien sabemos del estilo de David Lynch, y que esta película nos muestra un poco de todas las ansiedades y los miedos que David vivía en su estancia en Filadelfia. Y bueno, como se puede observar si veis la película, está ambientada también en una localización bastante industrial y decadente, tal y como él vivía sus días
en Filadelfia, en esas calles tan solitarias y tan desoladoras. Bueno, y entre los delirios y mundos decadentes del cineasta también encontramos fotografías. Fotografías que en parte vienen a documentar o, o son una representación de esa época que vivió en Filadelfia, en esa, en ese ambiente tan industrial, ya que una colección de fotografías documenta varias fábricas abandonadas realizadas entre los años 1980 y 2000 en sus viajes por Alemania, Polonia, Inglaterra y algunos rincones de Nueva York que también son bastante oscuros. Según él, cito textualmente, me encanta la industria, los fluidos, el humo, las cosas hechas por el hombre. Me gusta ver a la gente trabajando duro y me gusta ver lodos y desechos artificiales. No en vano, en sus películas salen referencias a este tipo de escenarios. Vemos que se siente atraído por unos escenarios bastante oscuros y de los bajos fondos, que diríamos también. Estas fotografías de las fábricas abandonadas de David Lynch, que fotografió entre 1980 y el año 2000, son fotografías en blanco y negro en su mayoría, que ya aparecieron en una exposición y luego fueron recogidas en un fotolibro que se puede adquirir a través de tiendas online o, sobre todo, por supuesto, a través de vuestra librería de confianza. Y por otra parte está la otra colección de fotografías que se basa en desnudos de mujeres. En el universo del director no únicamente encontraremos el mundo onírico en el que a veces se inspira, a veces sí que es cierto que ha dicho que se ha inspirado en sus sueños, no solamente encontraremos tampoco esas figuras grotescas o esos escenarios imposibles en los que a veces se encuentran sus personajes, sino que también veremos una clara representación de sus personajes femeninos. En su universo, como hemos dicho, se pueden distinguir claramente dos arquetipos muy marcados en sus personajes representados por mujeres. Por una parte, estaría la imagen de la femme fatale, que decimos, aparentemente interpretadas por mujeres bellísimas y representando a esa típica mujer que parece tener un carácter muy fuerte, que se esconde tras una capa de maquillaje muy potente, muy evidente y como hemos dicho, esa belleza indiscutible que apenas los personajes masculinos se rinden a ella, ¿no? Mientras que contrastando con esta representación salen a escena también las mujeres caracterizadas con unos rasgos más dulces, vestidas con prendas menos sugerentes y resaltando siempre esa delicadeza característica de su carácter. Esto no debería sorprendernos, ya que las mujeres han sido representadas de estas dos maneras a lo largo de la historia. Y esta dicotomía entre la mala mujer y la mujer virtuosa ha estado presente durante siglos a través del arte. No sé si recordaréis esas figuras grecorromanas en las que las mujeres desnudas aparecían de una forma muy casta, la parte de arriba, quizá los pechos, que están más al servicio de más al servicio de lo masculino, pues más al aire, pero estratégicamente tapando la zona púbica con sus manos. Y no solamente en las esculturas grecorromanas, sino también en pintura, etcétera, etcétera. Esas mujeres históricamente se han representado o bien
como las prostitutas, las brujas, las mujeres peligrosas, embaucadoras, seres endemoniados y las causantes de los más bajos deseos de los hombres, mientras que si no se ceñían a ese perfil, pasaban a ser representadas como la Virgen, la Madonna, ¿no? Las mujeres intocables y en ocasiones damiselas que esperaban a ser rescatadas, mujeres en apuros. Bien, en el imaginario de David Lynch, estas mujeres, estos roles, se identifican enseguida en los papeles, por ejemplo, en Blue Velvet, en Dorothy, como el arquetipo perfecto de la mujer fatal, y Sandy como su contrapartida. Por ejemplo, Dorothy sí que la vemos que es una mujer que, aunque sea la típica mujer que parece que utilice a los hombres, no es así. Realmente es una mujer atormentada que no solo padece los maltratos del secuestrador de su marido y su hijo, sino que además, paradójicamente, parece que busque ese abuso, que es causante de su propio deseo también. Aparte, como contrapartida, habíamos dicho que Sandy era una mujer pues de clase media, no tanto de los bajos fondos, más modosita. Cuando hablamos de Twin Peaks, tenemos Audrey Horne frente a Donna, y Audrey en principio parece que la quieran caracterizar como la típica mujer sensual, con una carga erótica bastante alta, mientras que Donna es la chica de instituto que lo hace todo correctamente, todo bien. Y en Carretera Perdida, en Lost Highway, vemos como Patricia Arquette da vida a las dos caras de la moneda, con René y Alice. La primera una versión más sumisa, quizá en ese matrimonio tan tortuoso, mientras que la segunda ya va dejando salir su parte más salvaje. Su parte más salvaje quiere salir a la luz. Todos estos personajes femeninos, obviamente, como hemos dicho antes, están cargados de un erotismo más que evidente. No sé si con esta representación de sus personajes femeninos David Lynch querrá sacar a la luz esa parte tan oscura de la industria cinematográfica. Eso ya os lo dejo a vuestra interpretación. Lo que sí que está claro es que todos los personajes femeninos que salen en el universo de David Lynch, tanto si son las más virtuosas como si son las mujeres más oscuras, siempre aparecen como envueltas en un aura de misterio, decadencia y desolación característicos de sus historias. Yo incluso me atrevería a decir que parecen mujeres atormentadas y que a la vez, como en el caso de Dorothy, son algo masoquistas, ya que no les gusta ese ambiente de maltrato, como decíamos, pero a la vez son adictas a él, lo buscan, es el fruto de su propio deseo. Y eso da mucho que pensar en estos personajes del director. Bueno, ¿y no tiene esta caracterización de las mujeres de David Lynch un toque a ese cine noir característico de los años 30 y 50? Yo diría que sí. No solamente la representación de esas mujeres, sino de muchos de los argumentos y películas que ha filmado él tienen ese toque noir. Así que no es de extrañar que esas mujeres también se vean representadas como ese estilo cinematográfico. Pasamos ya a la colección de fotografías de los desnudos de sus musas. Las fotografió también entre los años 80 y 2000 y no sabemos quiénes son. Esas musas de David Lynch
sí que vemos que son rubias, otras morenas, pero todas con unas características físicas muy similares y en algunas fotografías aparece un maquillaje y unos colores rojos muy intensos, característicos como el típico color de sus películas, pues más o menos así. No sé si recordáis la logia negra que está totalmente cubierta por una cortina roja, pues ese color, ese tono rojizo se puede identificar fácilmente a través de las fotografías y el maquillaje de David Lynch. Las fotografías, la colección de unas 100-120 fotografías está recogida en un libro que se llama David Lynch Nudes, y también hay otro que salió un poco más tarde que se llama David Lynch Digital Nudes. Creo que la diferencia entre uno y otro es que en el segundo sí que hay alguna que otra imagen más realizadas con cámaras digitales, eh, ya que el David Lynch Nudes están hechas en analógico. ¿Qué tipo de equipo utilizó? Pues la verdad es que no lo sé. Si alguien tiene esa información, por favor, dejádmela en comentarios y así aprendemos todos. Sería ideal que lo descubriéramos. Y bueno, como decía, tampoco sabemos quiénes son esas musas que inspiraron las fotografías de desnudo de David Lynch. Lo que sí que sabemos es que la gran mayoría están hechas en blanco y negro, exceptuando algunas con color, y que tienen una alta carga erótica. Se trata de fotografías en su gran mayoría de planos muy cerrados, algunas con unos desenfoques bastante acusados, en los que apenas se distingue qué parte del cuerpo o qué parte de ella se está retratando. Y esos primeros planos, esos planos tan cerrados o esos planos detalle, en ocasiones parece incluso como que el director está invadiendo el mundo de esas mujeres, está invadiendo su espacio. Esa sensación de invasión es bastante abrumadora. A medida que pasas y vas mirando las fotografías, se siente como agobio. Al menos esa es la impresión que me dio a mí al verlas. Se trata de planos cerrados y detalle, como hemos comentado. En ocasiones enseñan pues quizá las curvas de las mujeres. Le gusta centrarse también en detalles como los labios. A veces salen pechos, pezones, incluso la zona púbica, y todas ellas envueltas también en un ambiente así que no diría yo que parece que sea un ambiente muy glamuroso, a pesar del maquillaje, a pesar de que en alguna que otra toma salen las mujeres llevando tacones, pero el ambiente yo no lo describiría como glamuroso, lo describiría más bien algo decadente y sobrio. Esas mujeres aparecen como en un estado ya no narcotizadas, pero sí con una mirada un poco perdida. Si miran a cámara, parece que sea a priori una mirada así un poco desafiante, pero no lo describiría así. Parece que estén como idas. Aparecen en una actitud un tanto sumisa que parece ser que sea favorecida por esa sensación de agobio, esa sensación de intimidación se hace patente a través de las miradas de sus musas. A pesar de la alta carga erótica que muestran estas fotografías, que son un tanto perturbadoras, sinceramente, por lo que comentábamos de que esa actitud tan sumisa que muestran las modelos es palpable a través de sus miradas, que parecen fuesen obligadas a estar ahí. No digo que lo hayan sido ni mucho menos, que por supuesto se habrán prestado a que David Lynch les haya hecho esos retratos, pero
sí que es verdad que la manera en la que las hace posar, esa actitud tan pasiva, mm, da mucho que pensar. Quizá algunos primeros planos también se contrastan con algún que otro plano holandés, así de estos inclinados, para crear un poco de tensión, y aparecen esas mujeres veladas tras una cortina de humo, jugando un poco a la ambigüedad del no saber quiénes son, ¿no? Ese juego de no saber quiénes son, que no se puedan reconocer a través de las imágenes, quizá haya sido hecho a propósito por parte del director, ya que en el fotolibro en ningún momento aparece quiénes son esas mujeres. Lo que sí que me llamó la atención es que no sé si ha sido pura casualidad o es que ha sido un poco hecho a propósito, pero la colección de fotografías parece como una danza. Esas fotografías se entrelazan entre sí como en una danza de cuerpos que, a pesar de ser diferentes, se perciben como una sola. Esos planos cerrados, esos planos detalle, no se distingue quién es la mujer, y así que eso favorece que pueda verse como una danza de una sola mujer. Y bueno, hay quizá alguna que otra mujer de cuerpo entero en la distancia que aparece detrás, como decíamos, de esa nube de humo del tabaco que difumina su identidad. Algunas de ellas incluso aparecen fumando ellas mismas, exhalando esa nube de humo de tabaco, mostrando también esa cara más negra que decíamos de las mujeres que se muestran con vicios, ¿no? Con esa mujer mala que tiene sus vicios y que sirve para usar y también para ser usada. Esa sensación es la que tengo yo cada vez que veo alguna de sus películas, que esas mujeres se representan para ser usadas por quizá los roles masculinos, o incluso algunas de ellas utilizan en sus maquinaciones a los personajes masculinos. Y bien, para finalizar me gustaría soltar la pregunta: ¿creéis que David Lynch es un misógino que ve así a las mujeres, o que las representa de esta forma como modo de reivindicación o como modo de protesta de toda la industria cinematográfica que de normal ha ido representando a las mujeres de una forma altamente sexualizada? ¿Qué creéis? Os suelto esta pregunta y lo dejo a vuestra interpretación. En el próximo episodio comenzaremos con una sección muy especial que tiene que ver con algo bastante personal, así que espero que no os lo perdáis, tribu. Muchas gracias. Pa, para, pa, pa, pa. Pa, pa. Pa, para, pa, pa.